Amigos, les damos la más cordial bienvenida a Mundo Contable, este espacio que llega a ustedes gracias a la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Trataremos temas como siempre, ya los tenemos acostumbrados, del quehacer, de lo cotidiano, del mundo de los contadores públicos del Colegio de Lima, para darles mayores alcances, mayores aportes de los expertos que nos acompañan, como nuestro invitado de hoy, el contador público colegiado Clifford Alcántara, magíster él, en un tema muy puntual, que es ese pulso que debe tener el contador, el experto en finanzas, con la información contable, con la información financiera en todas las empresas, sean estas grandes empresas, medianas o pequeñas, para poder tomar decisiones, sobre todo en ambientes característicos de los países de esta parte del mundo, en el tercer mundo, en donde también el ámbito político puede hacernos caer una operación que parecía rentable y que finalmente puede hacer tambalear a nuestras empresas. Señor Alcántara, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias por estar presente el día de hoy. Yo dispuesto a responder las preguntas y consultas de todos nuestros amigos. Estas variables realmente le hacen honor al nombre, ¿no es cierto? Porque son muy variables. Hay un vaivén que de un año a otro, bueno fuera, probablemente dentro de un mismo periodo anual de ejercicio contable, estas variables pueden o subir o bajar en demasía y hacer caer cualquier previsión que un analista financiero puede darle a un directorio en una empresa. ¿Cuáles son los puntos fundamentales a tomar en cuenta en esta información financiera? Gracias por la pregunta. Básicamente, la gerencia financiera o el analista financiero va a necesitar dichos informes financieros que provengan de todo lo que se ha producido durante un periodo dentro de una empresa o una organización. ¿Cada qué tiempo? Lo que pasa es que la norma legal nos dice cada fin de año se debe presentar un balance o un estado financiero para poder predecir o ver cómo se ha trabajado durante todo el periodo. Y entonces, según las normas, está obligado a que el siguiente año exista una junta. Pero ese es desde el punto de vista legal, o digamos desde el punto de vista de la teoría. Se recomienda generalmente que se haga un corte cada 3 meses, cada 6 meses, para predecir y ver cómo están todas las tendencias en ámbito económico. Y de repente ver cómo estamos ante la competencia, ¿no? Acuérdate que la información financiera no solamente nos sirve a nosotros para tomar decisiones dentro de las organizaciones en las cuales poseemos, pero hay que ver básicamente qué está ocurriendo desde el punto de vista político. Hay que ver cómo está la economía del país, hay que ver si los productos que tenemos nosotros son susceptibles de ser colocados, si son perecibles, no son perecibles. De repente son productos que dependemos de la importación de otros países. Ahí va a haber, de repente, si los otros países no están bien o de repente las fronteras de nosotros no están bien, van a haber problemas en todo caso. O sea, hay que mirar hacia adentro y también hacia afuera, en el caso de los proveedores extranjeros. Exactamente. Entonces, lo que nosotros recomendamos básicamente es que siempre se tienen que hacer cortes y tenemos que ir tomando. Es como hacen los médicos, ir tomando la temperatura, en este caso de nuestras organizaciones de empresas, la cual tenemos que saber cómo está la tendencia, ¿no? Entonces, como decíamos, a la pregunta que nos hacías, ¿existirán indicadores para tomar decisiones y para ver, hay que saber la solvencia de la empresa? La gestión nos encamina a nosotros saber cómo está conllevando a esa gerencia financiera o esa empresa todas las políticas, las normas o las metas que se han establecido desde el punto de vista gerencial. Es decir, hay variables en esta información financiera que dependen de la empresa, pero hay otras que son ajenas a la decisión de los gerentes de la empresa. Por ejemplo, la situación no va muy bien, hay una recesión y el banco con el que trabaja la empresa o la caja con la que trabaja la empresa me sube la tasa. ¿Qué hacer en ese caso? Muy buena pregunta, pero básicamente ahí nos estamos metiendo en un aspecto legal de repente. Digamos que es más netamente que vamos a depender, no sé, de lo estipulado dentro de los contratos que pueden haber con el sistema financiero. Ahí sí nos meteríamos en todo caso al más aspecto jurídico o normativo. Pero si nosotros queremos tomar decisiones o saber, para eso que hemos hecho como gerentes financieros, hemos previsto, o sea, se hace una lista de repente de proveedores financieros, llámese entidad financiera 1, entidad financiera 2, entidad financiera 3, 4 por decir, proveedores financieros. Y necesitamos una cierta cantidad de capital, dinero o financiamiento, se denomina, para poder cumplir con las metas establecidas en el futuro, es decir, no sé, pues implementar el crecimiento de la empresa, de repente colocar más productos, colocar más puntos de venta, implementar con nuevas estrategias la colocación de nuestros productos, porque vemos que hoy en día
el país está evolucionando, está creciendo, ¿no? Estamos viendo, independientemente de la recesión, hay una paulatina tasa de crecimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? La entidad financiera, lógicamente, con tu persona, con la empresa, van a pactar un acto contractual sobre una tasa de interés futura, llámese. Entonces, todo lo estipulado ahí, es como si tú hicieras, por decir, el contrato de alquiler de una casa, y de la noche a la mañana ya tienes un contrato firmado notarialmente, todo, con tu abogado y qué sé yo, con los abogados de ellos, y viene el dueño, se le ocurre decir, ¿sabe qué, señor? No me gusta usted su persona, ¿sabe qué? Le voy a subir en 500 soles más. Unilateralmente. Claro, digamos que ahí entras por eso a otro tipo de casos, estarías rompiendo ahí un principio jurídico en todo caso, ¿no? Otra variable que puede también influir bastante es, supongamos, me dedico al courier, tengo una flota de vehículos a GLP, pero el gobierno decide en ese momento sacar del fondo en compensación al GLP. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Me tengo que pasar al GNB? ¿Tengo que variar la matriz de mis combustibles? Imaginemos una flota de 100 camionetas que reparten todos los días. Viene el oleaje anómalo. No descarga el GLP el buque en Pisco. Me quedo una semana sin poder tanquear mis unidades. ¿Qué hago en ese caso? Y ocurre lo que dijo en todo caso el representante de este país, que tan fácilmente no pásenlo al otro sistema netamente. Ahora hay que prever ahí si la empresa... Son $1.000 por cada carro, Hay que prever si la empresa tiene la capacidad de solventar ese cambio de un tipo de combustible que está a pasar a otro. Saque la cuenta, 1.000 a 100 unidades, estamos hablando de dinero. Tenemos de repente una caja chica, tenemos de repente ahí dinero guardado. No, ¿qué pasaría si no tenemos esa disposición en efectivo? Ahí, ¿quién falló? El primero que recomendó poner como patente el GLP, debió recomendar el GNB desde un inicio. Claro, es que ahí son variables en las cuales nosotros, no depende de nosotros, sabemos, por ejemplo, estamos analizando, como usted mismo lo dijo, son variables internas y variables externas. Las externas que pueden ser cambios políticos, cambios de gobierno, situación política del país, anomalías o incertidumbres como de repente algún tipo de desastre natural, ya no depende de nosotros, pero por eso el analista financiero tiene que prever, tiene que hacer una proyección futura para poder saber de qué manera podemos nosotros tomar decisiones, ¿te das cuenta? En cambio, desde el punto de vista, pues como dijimos, financiero, liquidez, solvencia, rentabilidad, son varios patrones ahí. Y lo recomendable es que estos analistas financieros estén en empresas de todo rango, es decir, desde las pequeñas, por ejemplo, Gamarra, ¿no? Un pequeño taller de confecciones que no sabe si es que va a venir un competidor desleal chino, por decir. Claro. Desde ese nivel de empresariado hasta la gran empresa, deben estar obligados a tener una consulta financiera. Excelente, esa sería la recomendación, pero ahí hay que ver también que el Estado tiene que prever, y es más, me parece que está como norma legal también, que la importación de productos del extranjero, en este caso la China, tiene que ser parametrado dentro de tu país, en este caso del Estado. Entonces, para eso el Estado ha previsto y ha colocado parámetros que se denominan aranceles. Los aranceles son aquellos que nos van a ayudar a nosotros, los que estamos dentro de la producción peruana, en que un competidor que esté en el extranjero, que de repente ha sido subvencionado por su país o que viene a un costo mucho más barato, mucho más, digamos, pequeñito, y quiera competir con nosotros, con el arancel tiene que equipararse. Entonces, por eso que hay restricciones. Entonces, ahí hay que ver también, como te digo, la normatividad peruana, hay que ver, no sé, el tipo de producto que estamos sacando nosotros y poder sacar, pues, y hacer las proyecciones futuras, digamos, en el caso de Gamarra, ¿no? Que se dedican a la venta de confecciones, ropas, productos. Yo hice una pequeña tesis para el otro punto, para la otra profesión legal, en la cual era así, ¿no? Decíamos nosotros, hoy en día, o sea, hablamos de pandemia, en pandemia, todas las empresas se han reinventado. Entonces, de repente tú te dedicabas a producir un tipo de productos, pero lamentablemente no hay consumo masivo, no hay producción, no hay consumo masivo, no tienes clientes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Es tratar de colocar o saber o reinventarse. ¿Qué en empresarial se denomina reorganización de sociedades? ¿Qué es una reorganización? Es el ámbito por el cual la empresa que se contempló de un tipo de forma societaria se traslada no es la palabra trasladar, sino se adecúa o se pasa a hacer otro tipo de propia producción o de ámbito, digamos, ¿no? Otro tipo de productos. Cambiar lo que le decían, lo que escuchaba en televisión, que decían nos hemos reinventado. Es tratar de reinventar desde el punto de vista, no sé, pues empresarial. Pero para eso también tienes que tener tu información financiera, sino ¿qué haces tú sin información financiera si no puedes tomar decisiones y no sabes? Entonces la información financiera es importante tanto para pequeñas empresas, medianitas, como para grandes empresas. Porque lo que nos contemplabas tú, nos decías, es a nivel internacional. La información financiera
no solamente es para nuestro país, sino es para a nivel internacional. Por eso que nacen hoy en día normas internacionales de la información financiera que sirven a los empresarios, a los analistas o a los contables para tomar decisiones. Estas decisiones finalmente pueden incidir, como es lógico de suponer, en fijar el precio de un producto al cual se dedica a vender determinada empresa. Y voy a tomar, ya que tocó usted el tema de la pandemia, el caso del paracetamol. Hoy compramos un blister de 10, probablemente en $1.50. Claro. En aquella época, las empresas aprovecharon la desesperación de la gente y recordemos que vendían una sola pastilla a 10 soles. Esta recomendación evidentemente fue hecha sin ningún tipo de conciencia y menos de humanidad. Claro. ¿Le puede traer problemas a la postre a la empresa que se dedica a la comercialización de productos farmacéuticos? Porque la gente, una vez que el mercado se estabilice, se supere la pandemia, ¿no va a regresar a comprar ese producto? Claro, es un tema bien delicado en ese sentido porque de repente en ese momento que muchas familias se veían de repente expuestas a la pandemia o muchas familias estaban sufriendo por que un familiar estaba un poco mal, y ver a este tipo de empresas que se dedicaban pues de repente a vender estos productos subir paulatinamente o digamos de manera exagerada los precios. Entonces en ese momento de repente las personas por el dolor o por un familiar que está mal y de repente por estar bien tenías la necesidad de comprar ese producto. Pero si te das cuenta desde el punto de vista ya digamos del derecho corporativo o desde el punto de vista legal, tenemos que saber que esa empresa que en ese momento colocó esos productos a una tasa excesiva se aprovechó en ese momento y debería haber algún tipo de sanción, no sé, de repente civil o penal, no sé si penal, pero sí de repente desde el punto de vista civil, ¿no? Como empresarios o como personas o como, digamos, consumidores. El analista financiero tiene también que tener muy presente lo que dice la Constitución, ¿no? Que el Estado combate el monopolio, claro, y combate también el dumping, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. Que son dos figuras de aprovecharse del mercado. ¿Esto lo tiene que tener muy presente el analista como parte de esta información financiera? Sí, muy excelente pregunta y buena pregunta. ¿Sabes por qué te digo? Porque vámonos al punto de vista, ahora te hablo como financiero o como gerente de finanzas. Mira, uno de los principios fundamentales de las finanzas es hacer acrecentar el patrimonio y el valor de la empresa. Vamos desde ese punto de vista. El gerente financiero o las finanzas te dicen jamás tener la inversión en un solo bloque. Mira lo que nos dicen, ¿eh? Vulgarmente se dice jamás dejar a la gallinita de los huevos de oro en un solo, o los huevos colocarlos en una sola canasta, sino distribuir esa pequeña inversión en diferentes cestas o canastas. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando ocurra alguna incertidumbre o algún tipo de contingencias, la primera cesta que tienes tú se cae y ya tienes otras alternativas. O lo que es lo mismo, si yo tengo 100.000 soles y los 100.000 soles de repente lo invierto en un solo negocio y ese negocio se va al agua, estimados señores, perdiste todo tu patrimonio, de repente ahí está parte de tu trabajo, de tus ahorros de toda la vida y se van al agua, perdiste todo. Pero entonces, ¿qué te dicen las finanzas o qué te dice el analista financiero? Ese dinero que tienes todo ahorrado de repente, colócalo en diferentes porciones de negocios. De repente creas un negocio 1, negocio 2, negocio 3, negocio 4 y esos negocios que están ahí los vas haciendo acrecentar. ¿Qué pasa si pierdes en el negocio número 1 y 2? De repente tienes 10 negocios, murieron 2 negocios y te quedan 8 y eso puedes hacerlos así acrecentar. Y desde el punto de vista genérico, gerencial, dice que la empresa puede, o el empresario o el gerente financiero tiene que ir cada vez más haciendo acrecentar la empresa. Entonces ahí hay una discusión entre lo que dice el punto de vista político y más lo que te enseñan en la parte financiero-gerencial. ¿Por qué? Porque en ambos casos está estás chocando, ¿no? Y se puede confundir con monopolio. Pero yo te pregunto a ti, imagínate tú que has avanzado, estás trabajando, tienes ahorros y pones un negocio, otro negocio, y al final te das cuenta que te va bien en este negocio, y tienes como 5, 10, 15 negocios. Es justo que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Te estás acaparando del Estado peruano, o de repente es porque tú tienes conocimientos, sabidurías, te has amanecido, has invertido. Entonces, hay un poco de controversia en ese sentido, sí discrepo en todo caso, ¿no? Digamos como financista. Este grave error de poner todos los huevos en una misma canasta lo cometieron muchas empresas, claro. Y quizás sea esta la explicación de que por qué alrededor de un 80% de los que recibieron el crédito Reactiva lo hayan puesto todo en un solo negocio, les fue mal, chao crédito, no rindió frutos y encima se quedaron con una enorme deuda que pagar. Ahí vienen las salidas de emergencia, que es disuelvo la empresa, le cambio de razón social, ya veo lo que hago,
pero me tengo que librar de esa obligación. ¿En qué medida está afectando a las empresas este mal manejo de la información financiera en el caso Reactiva? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Y justamente te comentaba hace un instante que también teníamos unos casos así que estamos viendo sobre empresarios que han recibido Reactiva y los han colocado de repente en algún tipo de inversión que no les ha estado yendo bien o de repente no simplemente no llegaron a reflotar la empresa. En otros casos también se está viendo que los gerentes, los empresarios han actuado de mala fe, han recibido ese capital, ese dinero y de repente no lo han usado para los fines previstos. Y entonces ahí entra parte del derecho corporativo, ¿eh? Entra de repente diferentes tipos de, ya tú como persona pues ya sabes que estás cometiendo algún tipo de negligencia, dolo o abuso de facultades. Si en todo caso el empresario hubiese recibido, digamos, un capital X por Reactiva, tuvo que haber tomado la decisión, según su analista, de invertir en el negocio 1, negocio 2, o ver la mejor alternativa de solución al problema, o de colocar, como dijimos hace un instante, reorganizar o solucionar simplemente en diferentes opciones de negocio. Pero para eso, digamos yo, es como tener una bolita donde eres un mago y tienes que saber cuál es aquel negocio que te va a rendir. O sea, tampoco no somos genios o magos, ¿no? Esa es la cosa. Lo que sí es cierto es que todo se sabe en el mundo financiero, ya no es como décadas anteriores en donde era fácil ocultar información. Ahora el cruce es electrónico, es en tiempo real, Claro. y maquillar una empresa que no anda bien es sumamente complicado. O en todo caso, si se lograra hacer, a la final todo va a terminar explotando con el doble de potencia. Claro. ¿Cómo lograr esta información, este cruce de información de manera efectiva para poderle decir al directorio, invierte acá y no inviertas allá? Yo te comento una anécdota. Cuando estudié en la universidad, pues, hace tiempo, y también cuando veía a mis profesores, los profesores nos decían, hoy en día que todos los chicos y todos los empresarios tienen, pues, la información en el momento, ¿no? Con llámese redes sociales, internet, toda la información. No solamente ellos, sino tal como cualquier persona, un simple mortal, digamos, o de repente el gerente financiero de una empresa, o el mismo Estado peruano. El mismo Estado peruano, no solamente el gobierno, sino las entidades que se encargan de supervisar la recaudación del país, ya sabemos quiénes son, tienen la información a la mano. Entonces, antes te decían, pues, ¿cómo hago yo para poder saber qué está pasando en mi empresa? Hace tiempo, hoy en día tenemos internet, computadoras, tenemos todo y todo. Entonces la información financiera tiene que ser lo más clara posible, al 100%. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, en el caso de los señores que han recibido Reactiva, ¿ya? Ese dinero se supone que salió de una entidad financiera X y se supone que está en el portal, pues, no de donde las empresas han recibido. Y ahora, ¿qué sucede si estas personas, como decíamos hace un instante, no invierten o simplemente actúan de mala fe y se quedan con el dinero? Tiene que haber algún tipo de castigo civil, o hay que ver qué dice la responsabilidad civil o penal, te das cuenta sobre la materia. Sí, ahí nos tomamos ya varios años en el Poder Judicial también. Claro, ¿no? efectivamente. Pero no, hoy en día sí se recomienda, pues, justamente para eso está el analista financiero. ¿En qué te ayuda? Te va a ayudar a ti en saber cómo está la empresa. Te va a ayudar a ti no solamente en cómo mejorar el crecimiento de la empresa, sino vamos a utilizar diferentes indicadores financieros para poder saber cómo tenemos que actuar desde el punto de vista de la solvencia, la liquidez, la rentabilidad, el valor en el mercado. Son diferentes coeficientes y diferentes indicadores que tomamos. Y usted como experto, ¿qué recomienda? ¿Invertir en una empresa que debe Reactiva, tiene cuentas por pagar, o en una más bien que tiene cuentas por cobrar, que a ella le deben varios, pero que probablemente las empresas que le deben estén en mala situación y lo están, como se dice comúnmente, cerrando? ¿A cuál de las dos miro mejor? Muy buena pregunta. También es una pregunta un poquito, digamos, como que ambigua o de doble sentido, en el sentido de que, ahora, analizo. Esta empresa que está acá tiene facturas por cobrar, y como tal, ¿cuál lo dices tú? Facturas por cobrar. Ahora hay que ver el tipo de cliente. ¿Quién nos está debiendo? ¿Es pagador, no es pagador? ¿Te das cuenta? Generalmente, ¿qué hacen esas empresas? Las venden así en paquete a las entidades financieras o al 10%. Sí, o al bufete de abogado X, ¿ya? Y ellos se encargan de ejecutar. Y ellos son aquellos que después, ustedes que están viendo, saben que en todo momento les están llamando, lo llamamos del banco tal, de la empresa tal, los hostigan. Pero también hay otro tema ahí. Justamente hablaba de ese tema, una colega me hablaba justo ayer, que un primo suyo, ¿ya?, había solicitado un préstamo por 200.000 soles y que se lo habían dado porque siempre era la empresa X y siempre tenían ellos buen récord. Ya, ahora, ha pasado el tiempo y la empresa se ha vuelto insolvente y no puede pagar. Y entonces están llamando no solamente, pues, a la empresa en sí, sino a las familias donde está viviendo, ¿no? Porque la persona declaró, la empresa está en tal lugar, pero también vivo en tal lugar. Entonces están llamando a los sitios y están enviando cartas notariales
cartas notariales. Entonces la entidad financiera va a ver todos los medios por los cuales se va a cobrar esa deuda. O sea, no se va a quedar con los brazos cruzados. Otro tema importante, y ya que el tiempo se nos acaba, es la carga del recurso humano. También es importante y decisivo ver cuántos juicios laborales tiene una empresa, porque también probablemente por ahí se fugue pues el dinero, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que ahí ya esas las vamos a denominar contingencias y las contingencias se tienen que prever, parece que hacer un planeamiento, ya sea planeamiento tributario, planeamiento laboral, y hay que cumplir con las normas establecidas simplemente. Entonces, analista financiero no solamente es ver desde el punto de vista cómo tener financiamiento, dinero, sino también hay que ver toda la parte interna, hay que ver el clima laboral. Si tú no tienes un buen clima laboral o si no tienes de repente, pues tus trabajadores no se sienten contentos con lo que están haciendo, no van a rendir básicamente y no vamos a colocar o llegar a las metas establecidas por la gerencia, ¿no? Porque lo que quieren todas las empresas es acrecentar o hacer crecer el valor de la empresa, básicamente. Entonces, todos esos temas siempre se tienen que analizar. Muy bien, entonces podemos seguir horas poniendo ejemplos, casos de la importancia de lo meticuloso que hay que hacer para analizar esta información financiera, motivo por el cual probablemente con nuestro amigo el señor Clifford Alcántara tengamos varias sesiones más de entrevista para poder precisar, ¿no? Ir de lo general a lo particular en este importantísimo y decisivo tema. Sí, mira, más bien Álvaro, yo estoy muy agradecido de verdad por la invitación y para mí es un gusto estar con tus amigos y con las personas que te miran siempre y yo gustoso nuevamente a regresar con ustedes y poder resolver las consultas nuevamente entre todos nosotros, claro. Muy bien, estuvo con nosotros Clifford Alcántara, él es magíster, contador público colegiado, y ha tocado algo fundamental que, como les repito, iremos ampliando en las próximas ediciones, que es la importancia de la información financiera en las empresas. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y más bien ustedes que están ahí para cualquier consulta o asesoría, ya saben, mis números están o pueden buscarme en las redes sociales. También estamos, como la información se comparte en todo el mundo, todos estamos hoy en día en la parte global, la parte del Internet. Gracias. Muy bien, ya lo saben entonces, muchísimas gracias también a ustedes por su amable sintonía y esta ha sido una edición más de Mundo Contable que llega gracias a la multiplataforma del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Hasta la próxima.